todos nosotros pensar qué nos tienen planificado para el año que viene, luego de estos 3 años por demás asiagos que estamos pasando. El día de hoy el Banco Central volvió a intervenir para que bajar el precio del dólar, y el dólar sigue a 40,50. Digo, es una locura. Estamos frente a un presupuesto donde no tenemos índices claros, o son índices mentirosos de las metas de inflación, de lo que va a ser el gasto. Bajan el gasto en obra pública, lo cual en un contexto recesivo parece, digamos, extraño, sobre todo porque no hay alternativas, pareciera, para los puestos de trabajo que efectivamente se van a perder, con paritarias que cerraron al 15 y una inflación de más del 40. Bueno, en el medio de todo esto, decíamos, ingresa el presupuesto al Congreso, y nosotros recurrimos para que nos ayude a entender un poco de qué se trata este presupuesto a Silvina Batakis. Silvina Batakis es economista, fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Tiene muchas cosas para decir, y esperamos que tenga un futuro muy promisorio, además en la política, porque es muy precisa, muy clara, y tiene mucho por dar. Así que bueno, por un problema de horarios de Silvina, que está dando clase en este momento, hicimos una grabación previa, así que yo voy a comentar cuál es la pregunta que le hicimos, y Nico nos va a poner la respuesta. Lo primero que le preguntamos, claramente, por esta pequeña introducción que hice, fue, digamos, qué veía ella del proyecto de presupuesto que ingresó, en general los comentarios que a ella le pareciera que convenía hacer, las observaciones, lo que tiene que ver. Básicamente nos interesa con el impacto en el PBI de lo que hay que pagar de deuda ya en el año que viene. ¿Qué impacto tiene también eso en los programas sociales? ¿Cuál es esta ventaja? Si existe alguna ventaja, esto que yo no me explico, que por ahí no me lo explico porque no soy economista, no entiendo, pero de planificar un presupuesto sobre índices y pautas que son mentira, porque, digamos, es patear para adelante tal vez un problema que va a estallar dentro de un poco más. Y bueno, todo eso nos contesta lo que nos va ahora a transmitir Nico. A todos. Ayer en el Congreso se presentó el presupuesto nacional para el año 2019, y como se esperaba, es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que prevé una inflación para el año 2019 del 23%, con un tipo de cambio promedio de 40 pesos, 40,10, estableciendo, por ejemplo, para diciembre de este año, un tipo de cambio a 38 pesos. O sea, esto ya hace que sea un presupuesto que nace totalmente desdibujado. La verdad que también mostrar un tipo de cambio más bajo lo que hace es dar la sensación de que la deuda no llega al 100% del Producto Bruto. Ellos dicen que llegaría al 87%, pero en realidad, si tomáramos un tipo de cambio más realista, hoy estaríamos con una deuda que es del 100% de nuestro Producto Bruto, cuando el gobierno anterior lo había dejado en 40%. Así que la verdad que fue vertiginoso. Es algo que ha llamado la atención a nivel internacional en los medios hegemónicos económicos también. Y este incremento vertiginoso de la deuda, lo que también se refleja ahora en el presupuesto, es los intereses que hay que empezar a pagar. Y este componente del presupuesto, los intereses de la deuda, se incrementan 50% respecto del presupuesto que teníamos vigente para el año 2018, y hace que este componente, este concepto, sea uno de los pocos que crece por encima del promedio del presupuesto, que es alrededor de 25%. Así que en ese sentido, el resto de las partidas son las grandes perjudicadas. Hay partidas incluso que tienen una caída,
sumado a esto el 23% de inflación que ellos prevén que va a tener el año 2019. Así que en realidad es un presupuesto que tiene caídas en los subsidios al transporte, por ejemplo, y esto va a impactar fuertemente en el aumento del colectivo, de los trenes, del subte en todo el país. También se eliminan subsidios al gas. eh, bueno, la Secretaría de Industria, ahora Secretaría, antes Ministerio, también aumenta el presupuesto solamente un 13% contra un 23% de inflación. Digo, siempre tenemos que mirar el crecimiento nominal respecto de la inflación, ¿no? Las partidas que tienen una caída, a eso hay que sumarle una caída del 23% de inflación, y las partidas que están por debajo de ese 23% Hola, porque pierden participación también. Ayer en el Siempre Congreso se presentó el presupuesto. Bueno, muy claramente es, digamos, a ver si yo lo entiendo, hay menos plata para todo lo que tiene que ver con lo social, se pone más, de ahí la sacan para pagar los intereses de la deuda y además hay inflación, digamos, es un panorama, recordemos que los subsidios al transporte, a los servicios y demás son un salario indirecto, digamos, no es plata que pone el Estado para que la gente no tenga que poner tanta plata de su salario para sus bienes y servicios de consumo, con lo cual es un salario indirecto que el Estado le estaba dando, era claramente una forma de incentivar el consumo. Bueno, esto también, bueno, ya viene siendo retirado escandalosamente y va a terminar de serlo el año que viene. Estuvo un poco detenido el tema del transporte por este amparo que hubo, pero bueno, las tarifas siguen para arriba, los salarios siguen para abajo, la inflación aumenta y el fondo cobra. Después le preguntamos, te voy a pedir si podés poner seguida la segunda y la tercera, porque ella contestó las dos partes, pero hay un hilo conductor que tiene que ver con ¿qué se introduce en este proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto, en relación a la capacidad negociadora del Poder Ejecutivo Nacional con relación a la deuda, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, en realidad el que arregla la deuda de la Nación es el Congreso. ¿Qué lugar quedaría el poder Legislativo en tal caso? Y en definitiva, ¿cuáles son las áreas de mayor ajuste? Esto que hablamos recién, pero que ella después lo desarrolla, el impacto en el PBI, el tema de los cambios en las políticas sociales, la reducción de los subsidios y demás. Hay un artículo en particular que es muy llamativo, que es la modificación de un artículo en la Ley de Administración Financiera de la Nación. Ese artículo originalmente lo que dice es que el Gobierno Nacional puede renegociar deudas ya contraídas, deudas viejas del Gobierno Nacional, del país, para convertirlo a mejores condiciones. Por ejemplo, aumentar el plazo, disminuir el monto, bajar la tasa de interés. Ahora, en esta ley de presupuesto lo que se propone es que el gobierno puede hacer modificaciones, puede renegociar, pero no dice en mejores condiciones. Se elimina esta condición de que sea en mejores condiciones. Hay bastantes especulaciones respecto de por qué puede ser esto. Alguna lo que dice es que el gobierno se encamina a hacer una renegociación o un tipo plan Bonex con las LETES. Otras es que el Fondo Monetario no podría dar todo el monto que el gobierno quiere tomar de crédito si no se convierte la deuda que tiene Argentina en deuda sustentable, pero que sea en forma aprobada. Entonces lo estarían haciendo para que esto suceda. Digo, hay como mucha especulación detrás del objetivo de este artículo. Aparentemente desde el gobierno dicen que esto no es cierto, que sería porque lo quieren llevar a la legislación internacional, porque creen en el mercado. Y la realidad es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene algo similar, digo, ¿no? Uno puede renegociar las deudas siempre y cuando sea en beneficio, no en perjuicio. Y además, esto lo que implicaría, si lo pueden hacer en perjuicio de la deuda que ya se había tomado, es que, en definitiva, ¿Tirás el tercero?
que dice es que el gobierno nacional puede renegociar deudas ya contraídas. En definitiva, es un presupuesto de mayor pobreza, de ajuste. Se ajustan las áreas de salud, las transferencias a provincias también se ajustan, y es un presupuesto que está previendo que este año el Producto Bruto va a tener una caída de casi 3% y el año que viene de 0,5%. Las estimaciones privadas lo que dicen es que seguramente este año el Producto Bruto va a caer 3,5% y el año que viene seguramente un 1%. Y esto deja a este gobierno con un saldo absolutamente negativa en materia económica, de distribución del ingreso, social, de equidad, porque de los 4 años de gestión habrá crecido solamente en el año 2017, pero en el total, el año 2019, nos va a dejar una economía peor de la economía que había en el año 2015, es decir, un Producto Bruto más chico del que había en el año 2015, y se le agrega esto que está distribuido en peor forma, es decir, que hay un 5% de la población más rica de Argentina que a lo largo de estos 4 años se va a ver enriquecido enormemente, en detrimento básicamente de la clase media y de... Sí, un agregado a todo esto que comentaba Silvina, se va a poder utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para empezar a pagar las jubilaciones y las pensiones y demás beneficios previsionales. Un fondo que en su momento fue previsto y utilizado además para la implementación de políticas de ampliación de derechos, ¿no? Que fue lo que se vino haciendo. Recordemos de paso, y vaya un recordatorio que siempre me gusta hacer, al compañero Amado Vudú, porque digamos esto se pudo hacer por su participación en la reestatización de los fondos de las AFJP. Bueno, ahora van allí al imperio de esta gente, que hará lo que le parezca. Otro tema es que el Banco Nación tampoco ahora es el que va a socorrer al Tesoro, digamos, a darle dinero cuando falte. Bueno, toda una serie de desbarajustes, me parece. Y con respecto a esto, a los desbarajustes que nos está dejando y lo que hablábamos recién sobre los condicionamientos y demás cuestiones que nos va a dejar el macrismo, nos va a dejar, porque yo creo fervientemente, lo mío es una profesión de fe, dicen algunos, pero que vamos a volver, porque siempre volvimos, así que no tendría por qué pasar algo distinto esta vez. Vamos a tener que encarar la resolución de todo esto. Alguien tiene que pagar, y eso pasa siempre, por eso volvemos generalmente, porque alguien tiene que pagar. Pues yo me acuerdo, no me acuerdo el año, por ahí acá Juan, que es más memorioso para esas cosas se puede acordar, pero Cristina, cuando entró un embargo en los fondos buitres después de lo de la fragata, Cristina cambia la jurisdicción de pago, no sé si se acuerdan. 2013. Y hace una cadena nacional de unos 30-35 minutos, y ahí explica muy bien que Argentina es pagadora serial, y hace todo el raconto de lo que se pagó del gobierno de Néstor y el de ella, el pago al FMI, al Club de París, la reestructuración de las 2 reestructuraciones de deuda que se hicieron, y habíamos pagado unos 120.000 millones de dólares. Casi en ese momento eran 10 años de gestión. Y obviamente que es esta cuestión de que siempre decimos de cosechamos, o sea, sembramos y nos cosechan, sembramos y nos cosechan, y evidentemente necesitan que venga un gobierno que pueda generar las condiciones para que se pueda pagar la deuda. También, eso es una realidad. Sí, deudas que en definitiva, digamos, toman los gobiernos liberales y terminan pagando los gobiernos populares. Sí, esto es totalmente... Sí, yo recuerdo esa cadena nacional porque fui a comprar puchos cuando empezó la cadena nacional, y recuerdo que en el kiosco donde estaba, que había una pequeña televisión de esas de la década del 80, ponele, empieza a salir la cadena nacional, y el kiosquero me tuvo que fumar ahí, bueno, lo que duró la cadena, porque no podía ir de sentirme orgulloso como argentino, como peronista, de que con recursos propiamente generados por un gobierno peronista uno hiciera frente
a deudas que habían contraído otros, que seguramente lo único que habían hecho es luchar por la desidia y la aniquilación del pueblo. Había habido gobiernos de miércoles y vinimos nosotros un jueves a cambiarle la vida a la gente. No, es notable la falta de interés y la falta de puesta en valor de lo que significó el desendeudamiento. Totalmente. Digamos, no, como si fuera una cuestión por demás menor. Bueno, vamos a ir a con la compañera, pero antes no también terminé otro mensajito, un par de porque si no me preguntas olvido. más. Es que YPF en este momento no está aceptando tarjeta. Mirá. La mayoría de las estaciones de servicio. Pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mis 3 autos? Y los alquila, los cambia por comida, no sé. Ahí tienen el equipo de los 50 años, tiene unas soluciones buenísimas. Bueno, a ver lo que nos dice Silvina de cómo ve el futuro, qué es lo que habría que hacer, cómo encarar este desbarajuste. Qué linda palabra, desbarajuste. ¿Qué nos está dejando la maldad personificada? Pensando ya desde el año 2019, lo que hay que tener en cuenta es que este gobierno va a dejar muchísimas más condiciones de las condiciones que recibió cuando asumió su gestión. Y una de estas condiciones va a ser el Fondo Monetario Internacional, el contrato que se firma con el Fondo Monetario Internacional, ya que es un contrato que tiene 4 años de vigencia. Y en ese sentido, obviamente, los 2 primeros años de la próxima gestión va a estar muy, muy condicionado, también con los niveles de deuda y los pagos de intereses que va a tener que hacer Argentina. No va a permitir que se pueda distribuir el presupuesto pensando en un presupuesto de inclusión social y de generación de puestos de trabajo. Pero sí hay posibilidades de hacer política económica, como puede ser, por ejemplo, regular o administrar el comercio internacional, volver a exigir que los exportadores liquiden las divisas cuando exportan, no permitir que los capitales especulativos ingresen a Argentina solo por horas o por días, sino que tengan una estadía mínima. Estas 3 medidas son las medidas que este gobierno toma allá por diciembre del 2015 y enero del 2016, y las que en definitiva dieron como resultado la situación grave que estamos viviendo de volatilidad, de pérdida de reservas continuas y de la inflación, ¿no? La inflación este año seguramente va a ser del 50%, y este gobierno también lo que va a dejar para el próximo gobierno es una economía muchísimo más dolarizada de lo que estaba antes. Por eso es necesario también tener en cuenta el precio. Bueno, acá nos aclara mi amigo Alejandro Macron del Pon, que él dijo que el sujeto político en el peronismo es el trabajador. Por supuesto, adherimos todos a su aclaración y le reiteramos la invitación. Y bueno, y la última pregunta que le hicimos, y le agradecemos de vuelta ahora tenemos 2 preguntas más. ¿Tenemos tiempo de 2 preguntas más? ¿Tenés tiempo para quedarte? Hablando de lo que hablamos hace un rato, de los efectos negativos de las crisis internacionales, cuánto hay de cierto en esto, y cómo se pueden enfrentar, lo que fueron las políticas contracíclicas. Editorializo todo, me callo. Escuchemos a Silvina. Respecto de si las crisis internacionales pegan en la economía argentina, bueno, por ahí es importante recordar lo que fue la crisis del año 2009. Es así, fue una crisis internacional global. Hubo algunos países que perdieron en el Producto Bruto un 30%, por ejemplo. Las economías más desarrolladas tuvieron pérdidas del Producto Bruto que superaron el 5-10%. Acá en Argentina, en aquel momento, se perdieron 10.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado, y al año siguiente, con políticas activas, se generaron 250.000 puestos de trabajo. Es decir que, por supuesto, uno puede tener no solamente políticas activas que sean paliativas de la situación anterior, sino que también se perdieron, para lo que fue esa crisis, tamaña crisis, se perdieron pocos puestos de trabajo porque había ya políticas implementadas, porque había una previsión de qué es lo que iba a suceder.
Acá en Argentina, con este gobierno, la verdad que hay muy poca previsibilidad. Se conocía desde hace mucho tiempo que Estados Unidos iba a aumentar las tasas de interés y que esto seguramente iba a generar alguna volatilidad en el mundo y también iba a ser para Argentina, y desde acá no se hizo nada. Y cuando aumentaron las tasas de interés en el mundo, el ruido que generó, el ruido financiero, fue de aproximadamente 2 o 3 días y no pasó a mayores. En cambio, acá en Argentina, desde abril, que seguimos estando en una crisis, es decir, si a todos estos meses, desde abril hasta ahora, le restamos estos 2 o 3 días que tuvieron de volatilidad en el mundo, todo el resto es argentino. El tema de Turquía también pudo haber incidido un día, pero la verdad que en Turquía se lo encaminó para darle una buena resolución. El Fondo Monetario ofreció un contrato similar al que el que se firmó acá en Argentina, y ellos deciden no tomarlo porque la presidencia no quiere empobrecer a su pueblo. Estas fueron las palabras que utilizó el presidente. Entonces, la realidad es que a pesar de que haya habido volatilidad a nivel internacional, no estamos en una crisis como lo fue la crisis del 2009, y por otra parte, al margen de esa volatilidad, de los 200 países que hay en el mundo, solo uno fue el Fondo Monetario Internacional, que fuimos nosotros. Es decir, que las características de nuestra... Bueno, y voy a la última pregunta que le hicimos a Silvina porque me están apurando. Tiene que ver concretamente con esto también que hablábamos hace un ratito sobre esta guerra comercial, que después me aclara Silvia que no es tanto comercial como financiera, entre Estados Unidos y China, y la relación con estas movidas también judiciales en Latinoamérica. Es cierto que estamos viviendo una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero más que una guerra comercial, o lo más importante, si se quiere, es que hay una guerra por la hegemonía monetaria, ¿no? Es una guerra entre el dólar para imponerse como moneda y los petroyuan. Y en ese sentido, este rumor o esta conversación que tiene un asesor de Trump con un periodista en Estados Unidos respecto de que están profundamente comprometidos con una posible dolarización o convertibilidad en Argentina, tiene que ver con esta guerra monetaria entre Estados Unidos y China. Estados Unidos quiere seguir el país hegemónico en materia de divisa internacional, y claramente le vendría muy bien mostrar que en Latinoamérica un país grande como Argentina utiliza su moneda. Así que en ese sentido creo que todo está conectado, y también el tema de la obra pública, ¿no? Las empresas argentinas y brasileras compiten contra empresas grandes como China y Estados Unidos, y nosotros estamos en el medio de esa guerra sin haberlo pensado, sin haberlo regulado, sin haberlo administrado, y se necesita la administración también de esas guerras comerciales, pero bueno, acá en Argentina estamos como bastante lejos hoy de poder hacerlo. Y esto se puede hacer, una tercera posición, siempre y cuando podamos tener una América Latina comprometida con un rumbo en común, lo cual hoy parece muy difícil, pero yo la verdad que tengo esperanza de que podamos hacerlo y trabajar entre todos por una... Bueno, le agradecemos mucho a Silvina Batakis y esperamos en cualquier momento poder tenerla acá para charlar mejor y hacer más fluido esto, que igualmente estuvo muy bien. Bueno, pasamos a otro tema. Tenemos como invitado al señor Claudio Pose. Claudio es cineasta, es productor, tiene un programa de radio, y lo invitamos, y por ahí me estoy